Los sistemas de producción son las formas en que se organizan y gestionan los procesos de fabricación de los distintos bienes. Estos sistemas varían en función de la demanda de mercado, la complejidad del producto a fabricar, la disponibilidad de recursos, entre otros factores. En este tutorial vamos a explorar los 5 sistemas de producción más comunes utilizados en la industria. El primero que vamos a ver es la producción en masa o continua. Este es un sistema en donde durante todo el tiempo, en la misma línea productiva, se fabrica un mismo producto en grandes volúmenes. Por lo tanto, el sistema de producción continua se utiliza principalmente en la fabricación de productos con alta demanda, estable y previsible, y en donde además la eficiencia y la reducción de costos son prioritarios. El sistema continuo, por lo tanto, se basa en la estandarización y optimización y la máxima eficiencia del proceso de fabricación. Y para lograrlo, se arman líneas de ensamblaje o montaje basado en la propuesta desarrollada por el Taylorismo. En grandes fábricas se llegan a armar turnos rotativos y la fabricación se hace durante las 24 horas del día. Te recomendamos que luego veas nuestro video acerca del terrorismo y abajo en la descripción te dejamos el enlace. Son ejemplos de este tipo de producción la fabricación de leche, golosinas, gaseosas, etc. Otro de los sistemas de producción más usados es el llamado por lotes. Cuando la demanda no es lo suficientemente alta como para mantener una línea de fabricación sin interrupciones, como el caso anterior, se recomienda usar la producción por lotes. Este sistema de producción implica la fabricación de un número limitado de unidades de un mismo producto en una misma línea de producción y luego, cuando culminan, se limpia todo y con el mismo personal y en esa misma línea se empieza a fabricar un nuevo producto. El sistema de producción por lotes requiere de una buena planificación previa para evitar demoras en los procesos de fabricación que atenten contra los costos. Por lo tanto, el sistema de producción por lotes se utiliza cuando la demanda de productos es moderada y se requiere de cierta flexibilidad en la producción para adaptarse a los cambios en la demanda o en las especificaciones del producto, adaptándose a las necesidades del mercado. Este sistema puede ser menos eficiente que la producción en masa debido a la necesidad de reajustar la producción para cada lote. Un buen ejemplo de la producción por lotes podría ser que en una fábrica de chocolates primero se hace la producción de un lote de chocolate con leche y al culminar preparan un nuevo lote para la fabricación de chocolate blanco. Ahora explicaremos el sistema de producción por pedido o por proyectos. Este sistema se centra en fabricar o realizar un producto o servicio en base a un pedido puntual del cliente, haciendo el mismo a medida, según las exigencias del mismo, y por tal motivo sus costos de fabricación son superiores al resto. Por lo tanto, la producción por proyectos se basa en la personalización y adaptación de los productos a las necesidades específicas de cada cliente, lo que permite una mayor flexibilidad, pero puede tener costos de producción más altos debido a la menor economía de escalas. Un ejemplo de este tipo de producción puede ser la construcción de un edificio. Ahora analizaremos el sistema justo a tiempo, también conocido como toyotismo. El sistema justo a tiempo propone un proceso sin detenciones durante todas las fases, es decir, que se inicia cuando se recibe la orden de fabricación y termina cuando el producto es facturado por su venta. Recibe este nombre por ser Toyota la primera fábrica en implementar este sistema de producción. Este modelo le da suma importancia a la interrelación que debe producirse entre lo que se demora en producir y la manera en que transitan los insumos en todas las etapas productivas, con la idea además de manejar stock cero y así evitar los costos de almacenamiento. Por lo tanto, en el toyotismo se busca minimizar los tiempos de espera y los costos de inventario, así como mejorar la eficiencia en los procesos de producción y el flujo de trabajo. Tenemos un video donde explicamos el toyotismo en detalle y abajo en la descripción te dejamos el enlace para... Por último veremos la producción artesanal.
En el sistema de producción artesanal, el trabajo es realizado manualmente. Generalmente utiliza mucha mano de obra y sus productos son únicos e irrepetibles, en los cuales se debe tener una habilidad especial para poder realizarlos. Por lo tanto, en la producción artesanal se refiere a la creación de objetos utilizando técnicas y herramientas manuales en lugar de maquinaria industrial. Los objetos se hacen en pequeñas cantidades y se enfatiza la calidad, el detalle y la singularidad. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas y será necesario evaluar cada uno para ver cuál es el que mejor se adapte a cada situación. Si te gustó o sirvió este video, puedes dejarnos un comentario debajo que nos encantará saberlo. También nos puedes ayudar con tu like y suscripción al canal. Gracias por habernos elegido. Created using Powtoon.